Gracias, presidente. Bueno, gracias a los miembros del comité. A mí me gustaría aprovechar la experiencia de ustedes en el trabajo, en recorrer lugares donde hay menores en situación de delito o border del delito, digamos, que nos podrían aportar a nosotros que en algún momento vamos a legislar sobre la baja de la ley de imputabilidad. ¿Qué cuestiones concretas, prácticas en el lugar observan ustedes que deberíamos tener en cuenta nosotros al momento de tomar una decisión respecto de esto? La otra pregunta tiene que ver con el informe preliminar al que aludía el diputado Martínez sobre la represión de la marcha de los jubilados del 12 de marzo, que obviamente hicimos una lectura rápida porque lo acabamos de recibir, pero en el punto 8 habla de que Naciones Unidas exige de parte de quien ejecutó la acción una rendición de cuentas. Dice, inclusive ustedes le dan a esto una importancia porque dice la falta, estoy leyendo textual, presidente, la falta de rendición de cuentas no solo genera que hechos como los ocurridos en la marcha de los jubilados se repitan, sino que buscan generar un efecto disuasorio para que la ciudadanía desista de participar en estos eventos y ejercer su derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. Como ambas cosas son muy graves, a mí me gustaría preguntarles si ustedes esta rendición de cuentas, este informe ya lo recibieron, si hay algún plazo para que lo reciban. Y lo que me parece más importante es, de acuerdo a lo que ustedes vienen viendo con los elementos que les permitieron realizar este informe preliminar, cuál es la posibilidad de que hechos de este tipo se repitan. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la cuestión de los proyectos de régimen penal, sí, por eso digo, en cuanto a la cuestión de los proyectos de régimen penal juvenil, nosotros fuimos invitados a la Cámara de Diputados a exponer y además elaboramos un documento que vamos a volver a enviarlo para que lo puedan leer, pero seguramente fue enviado a diputados, lo vamos a mandar a la Cámara de Senadores. Nosotros entendemos que en realidad mucho antes de discutir la baja de la edad, con lo que no estamos de acuerdo por una cuestión del principio de no regresividad, que no tiene que volver, los países que ya tienen una edad no tendrían que volver no tendrían que retroceder en la edad, más allá además hay algunos que imponen los 13, que son por debajo de la edad mínima que Naciones Unidas establece como la adecuada, que serían los 14, pero los 14 para los que lo tienen más abajo, ¿verdad? Ninguno que la tiene más arriba debería retroceder. Pero independientemente de esto, lo más importante que nosotros entendemos, y esto es importante que usted lo mencione y le agradezco, es cómo nosotros vemos los lugares. ¿Qué lugares vemos? Y lo cierto es que lo que nosotros vemos cuando recorremos esos lugares son lugares donde los niños no hacen absolutamente nada, son lugares donde los niños son abusados, son golpeados, son torturados. Y esto no es una cosa sensacionalista para decir, esto es la verdad, esto es lo que sucede. Entonces es difícil pensar que cualquier persona pueda salir mejor de allí. Y hay una cuestión que es llamativa, pero que también obedece a la edad de las personas, ¿verdad? El cerebro del niño no es lo mismo que un cerebro de un adulto, todos lo sabemos, nosotros no tratamos igual a nuestros hijos que a nuestros hermanos. Los chicos, cuando uno va a un lugar de menores, nota que el chico quiere pertenecer, el chico quiere sentirse que sí, el chico miente en cuanto al delito, pero lo agrava. El chico que entró por robo dice que es homicida, que es lo contrario que lo que pasa muchas veces en las cárceles de adultos. Entonces lo que nosotros observamos con mucha claridad, esto que vemos en los libros, en la teoría, es que estamos construyendo personas que estamos condenando a las personas al delito cuando las encarcelamos desde tan pequeños. Entendemos, y por supuesto que entendemos que hay que hacer algo con los niños. Pero también entendemos, tal cual como dijo el padre de Kim, y se cumple un mes de esa terrible muerte, que el Estado debe estar presente antes. Porque antes de que algo así sucede, falló la escuela,
fallaron los padres primero, luego falló la escuela, luego fallaron los servicios del Ejecutivo vinculados con la niñez. Fueron muchas cosas que fueron fallando hasta que el chico llegó ahí. Entonces digo, tal vez es más fácil que el Estado ponga todo el dinero en que no llegue esa tragedia, porque después tenemos dos tragedias, la de la persona que murió y la del chico que va a salir y va a ser peor. No estamos diciendo que no sé que hay que hacer nada, claro que hay que hacer algo, claro que hay que reformar la ley no es buena, la ley es vieja, la ley es de Videla, esa ley hay que reformarla, pero tenemos que hacer algo mejor. Y tenemos que tener en cuenta también que los lugares no solo no son buenos, sino que hay realidades muy distintas. Y sobre todo para los senadores lo saben muy bien, seguramente. Hay lugares que no hay hay provincias que no tienen lugares de detención. Como por ejemplo San Luis, no tiene ni uno. Santiago del Estero está remodelando uno. Hay provincias que no tienen, hay otras que tienen muchísimos, como la provincia de Buenos Aires, tiene varios. Entonces, hay que atender a la realidad de cada provincia también, porque si no va a ser un gasto enorme para la realidad que es tal vez, la verdad que lo que sucede es que los niños, muy niños que cometen delitos graves son muy pocos. Esta es la realidad, son muy pocos. Gracias. ¿Qué era la otra pregunta, senador? Referido al informe preliminar. ¿Cómo hacemos la respuesta de los casos? La rendición de cuentas tiene que ver con obligaciones internacionales, pero también nacionales, ¿no? Digo, y básicamente en tres niveles. Uno es en políticas públicas, que significa, por ejemplo, si uno ve una práctica que se hace, cómo modificar los estándares, la capacitación, si se tiene que usar o no ese armamento, eso es una política pública. La segunda es administrativa, en términos de responsabilidades administrativas, que van juntos, porque muchas veces de saber esas responsabilidades salen políticas públicas sobre esa situación. Y la tercera es judicial, ¿no? Si estuviera comprometido alguna responsabilidad administrativa más seria o responsabilidades criminales que en principio tienen que ver con el juzgamiento criminal. Es la respuesta en eso. Nosotros, siempre que enviamos esto, solicitamos a los distintos poderes que nos contesten en esa línea. No siempre lo conseguimos en la primera vez y entonces volvemos a insistir. Muchas veces las vías para obtenerlo son diagonales, o sea, si no conseguimos el acceso a la causa administrativa, no está, le exigimos por la vía judicial. Si no hay políticas públicas sobre esto, tratamos de convocar y llevar materiales a las comisiones legislativas locales o nacionales, que es lo que hacemos en muchos casos. Si no es que nos requieren, porque muchas veces nos requieren también asesoramiento en esas líneas. Y algo que es fundamental, y para eso es por la ley, una parte importante de la obstaculización, tanto en las prohibiciones de ingreso como en la obstaculización de información, el lugar de resonancia de esto, gestiones, es precisamente la comisión bicameral. Hasta que no estuvo conformada la comisión bicameral, esto nos faltaba. Por eso las últimas obstrucciones nos parece importante comunicarlas de forma más precisa, no por en esta reunión, y ver qué podemos hacer en estos casos. Y seguramente también fijar cuáles son las precisiones de los temas más importantes. Porque muchas veces también recurrimos a judicializar algunas cuestiones de obstaculizaciones, tanto materiales, en términos que no nos dejan pasar, como obstaculizaciones en términos de información o poder acceder a una persona o una información. Nosotros somos un organismo que no tiene imperio, o sea, no podemos, salvo situaciones muy particulares, obligar a que por eso siempre tenemos que recurrir a otra instancia de las instituciones democráticas para obligar a que nos den información o eventualmente obligar a que nos permitan ingresar. Perfecto. Diputado Pedrini, después te doy la palabra.